Bueno, el tema de la unidad justamente es lo que nos va a llevar a conversar en el día de hoy. Ya de alguna forma se ha hecho esta especie de introducción de cómo toda la iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo, puede interactuar y puede ser parte de esta unidad. Cuando partió todo esto de la pandemia, nunca sabíamos que íbamos a estar hasta el minuto durante 7 meses de la forma en que estamos. Hoy día en Temuco, por ejemplo, para aquellos que nos están viendo de otros lugares, hoy estamos en la fase 2, que significa que en días sábado, domingo y feriados tenemos cuarentena. Por tanto, hoy día tenemos cuarentena. Y era interesante ver, por ejemplo, y escuchar algunas opiniones de hermanos que hablaban acerca de la unidad, y mucho de esto está relacionado con el hecho de vernos, de estar juntos, de estar en un mismo lugar. En este caso, estar, por ejemplo, en el templo. Pero ¿qué ocurre con la unidad de la iglesia en este tiempo de pandemia, cuando no nos podemos acercar, cuando tenemos que guardar este, entre comillas, distanciamiento social? Obviamente que es un buen ejercicio, pero la Biblia también nos habla respecto de esto. Bueno, cuando parte todo esto de la pandemia y nos tenemos que empezar a acostumbrarnos a la cuarentena, y viene la primera cuarentena a la ciudad de Temuco, nosotros como familia comenzamos a tratar de organizarnos, qué hacer en definitiva, cómo hacerlo. Algunos no tenían patio, otros sí lo tenían, entonces uno de alguna forma ve de qué manera dentro de sus posibilidades puede enfrentar esto. Y se nos ocurre una idea, la verdad que se le ocurrió a Prisi, y dice: vamos a hacer un rompecabezas, vamos a armar un rompecabezas y vamos a ir, el momento que podamos, a comprar un rompecabezas. Perfecto, nosotros pensamos con Paola uno de 100 piezas, no, era de 1000 piezas. Entonces, este rompecabezas de 1000 piezas era un desafío y dijimos, bueno, cuarentena más o menos 15 días, en 15 días lo podemos armar. Bueno, no fue así en definitiva. Hay quien más avanzó en realidad fue Paola, porque fue buscando algunas esquinas, especialmente los bordes y todo aquello. Pero bueno, fue un bonito ejercicio en definitiva, fue una linda instancia para poder ver algunas cosas. Sin embargo, esa idea, la idea del rompecabezas, nos sirvió también para ir viendo algunas cosas interesantes, como por ejemplo, darnos cuenta de que el rompecabezas está hecho de múltiples piezas, piezas que son distintas una de la otra. Y la forma en que uno va encajando las piezas de este rompecabezas dice relación con lo que uno tiene y la otra le falta. Esa es de alguna manera una forma de ver que puede ser una pieza que encaja. Pero ¿sabe qué? En ese rompecabezas nos encontramos con un problema. El problema era que el rompecabezas era demasiado plano, tenía muchos grises, era como muy parecida a toda la foto. Imagínense, eran 1000 piezas, eran fotografías, era una fotografía con matices muy tenues. Por tanto, una pieza con otra era tremendamente parecida, y fue el gran problema que tuvimos para armarlo, y que en definitiva no lo pudimos armar. Así que si alguien quiere el desafío nos cuenta. Pero un rompecabezas de fácil armar es un rompecabezas que tiene muchos matices, que cada pieza es muy distinta a la otra. Y ese rompecabezas, una vez que se ensambla pieza por pieza, en donde esa pieza que le falta un elemento lo tiene la otra, va formando un todo, y finalmente tenemos un producto que es una imagen, un paisaje, y eso que uno siente cuando logra armar un rompecabezas de 1000 piezas. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con el tema del cuerpo. Nosotros, el cuerpo, de hecho, la Biblia habla mucho acerca de aquello, habla de que es una estructura que tiene diferentes partes, diferentes órganos, y cada uno con una función determinada. Y a lo mejor puede ser muy trivial, muy habitual escuchar decir, cuando Pablo habla justamente acerca del cuerpo y hace la relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de que la mano no puede hacer lo que puede hacer el ojo, que no puede hacer lo que puede hacer el pie, en fin. Pero es tremendamente importante. ¿Sabe cuándo le tomamos la real importancia? Es cuando nos falta uno de esos elementos. Estos días, eh,
tuvimos un pequeño incidente o accidente. Priscila tuvo un problema en un tobillo. Yo 2 años atrás tuve también un problema en un tobillo, esa vez fue jugando fútbol. Entonces, era un pequeño ligamento que se cortó, un pequeño ligamento, pero finalmente te complica toda la movilidad del cuerpo, absolutamente toda. ¿Y qué intenta hacer uno? Intenta utilizar otras partes del cuerpo para poder suplir aquellas, pero aquellas otras partes del cuerpo no están hechas para aquella función. Y obviamente esto se torna en un desafío que no siempre uno puede sacar adelante. Hablar hoy día de la unidad, que es lo que nos convoca para conversar, no es un tema fácil. Hoy día nuestro país está tremendamente polarizado y el concepto de unidad es un concepto que parece sencillamente una quimera, parece un desafío inalcanzable. Hoy justamente se cumple un año desde el denominado estallido social, que de alguna forma hizo una mayor división en nuestro país. Entonces, estamos además a una semana de un plebiscito en donde el país nuevamente se polariza en una de dos partes, en una de dos opciones, un apruebo y un rechazo. Y de repente nos entusiasmamos defendiendo una u otra opinión y nos damos cuenta que nos estamos otra vez polarizando. Entonces nos fijamos de que la división, que es lo contrario a la unidad, es una cuestión que siempre está allí, que siempre está latente. Entonces, en medio de una polarización, en medio de tanta diversidad, ¿qué hace la Iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos hablar de unidad, que es una de las cosas que hoy día queremos conversar? Bueno, digamos que la unidad es un bien tremendamente preciado, muy preciado, no solamente por la Iglesia, sino que por los diferentes actores. Y tenemos algunas escenas, algunas imágenes o algunas frases, algunas palabras, en definitiva, de algunos personeros que un tiempo atrás y ahora hasta hace poco pudieron decir. Aquí de alguna forma representamos a algunos sectores. Tenemos a un hombre de la política, Fuad Chaín, que pide unidad a la oposición y dice: una derrota en abril va a pavimentar el camino. Y luego hace una aseveración. Puse allí la fuente, porque en estos días se está un poco susceptible con esto de las fuentes, así que eso fue el año 2020, donde aparece aquello. Luego dice: el presidente Pedro Sánchez se rodeó este lunes de lo más granado del mundo empresarial, la sociedad civil y todo su gobierno, para pedir unidad política y social en la lucha contra el coronavirus y la reconstrucción de España. ¿Ya? Ahí está también donde se dice y la fecha. Gabriel Arias, los que somos futboleros sabemos que es el arquero de la selección que ha jugado en estos partidos. Dice: Gabriel Arias pide unidad. Tenemos que empujar todos para el mismo lado en este inicio de clasificatorias. En definitiva, la unidad es un bien tremendamente apreciado no solamente a nivel de iglesias, en todo ámbito de las cosas. Porque la unidad permite lograr cosas difíciles y a veces casi imposibles. Sí, eso es lo que permite la unidad cuando se realiza de buena manera. Y al contrario a la unidad es la división. Cuando un pueblo está dividido, experimenta el caos. De hecho, hay muchos que cuando quieren provocar el caos, lo que hacen es dividir a la gente, dividir las opiniones. Y con eso sencillamente no se puede seguir avanzando. Recordemos la escena de la Torre de Babel. Cuando el pueblo quería llegar a Dios, comenzaron a construir una torre y estaban muy contentos porque se podían comunicar. Dios confunde las lenguas entre ellos. Es decir, los divide en el lenguaje en este caso. Y eso impidió que siguiesen construyendo aquella torre. Pablo, en Efesios 4, del verso 1 al 16, está haciendo un llamado a la unidad. Y la verdad que más que un llamado, es un ruego. Es como un grito desde el alma, desde dentro. Es una súplica de andar como es digno, indica, solícitos en guardar
la unidad. Este pasaje de Efesios, el capítulo 4, del verso 1 en adelante, se denomina unidad en el cuerpo. También le llaman algunos autores o escritores la unidad del espíritu. También otros le llaman la unidad de la iglesia. Y vamos a leer al menos el primer párrafo y después iremos con los demás. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego, por eso lo decía que es un clamor, es un ruego, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Y en el verso 2 dice cómo debemos andar para poder lograr aquella unidad, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Indudablemente que nos está pidiendo cosas interesantes. Este pasaje denominado la unidad del Espíritu, como digo, también llamado la unidad de la Iglesia o de los santos. Los capítulos anteriores de esta carta a la Iglesia de Éfeso, Pablo habla acerca de diferentes temas. Nos habla de la salvación por gracia, nos habla del ministerio de la cruz. En cierta medida da a conocer más bien principios y teorías, pero ahora va a lo práctico. Nos dice cómo debemos andar, cómo nos debemos manejar como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y Pablo considera fundamental una unidad basada al menos en 3 principios. ¿Ya? En 3 principios. Dice el pasaje de la Biblia, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. 3 principios al menos. Uno de ellos es la humildad. Para tener una iglesia unida, debía predominar la humildad entre los integrantes de la iglesia, siendo Jesús un ejemplo vivo de humildad al venir al mundo y humillarse de la manera que lo hizo, por amor de nosotros. Si en la congregación había discordia, al mismo tiempo estaba el orgullo, mientras que si predominaba la concordia, entonces la humildad estaba presente. La humildad. La humildad es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto. Es lo opuesto a la soberbia o a la arrogancia, y la humildad es un valor fundamental para convivir armoniosamente en sociedad. Humildad, uno de los elementos que pedía Pablo para mantener la unidad. Hay otro, que es la mansedumbre. La mansedumbre es una tremenda cualidad para una persona, especialmente que posee una personalidad fuerte. Esto hace a una persona fuerte de carácter, que sea dueña de sí mismo y al mismo tiempo siervo de los demás. Estas 2 cualidades, la humildad y la mansedumbre, forman un ingrediente súper importante para el andar del hombre nuevo, para el Hijo de Dios. Ver a una persona mansa y una persona humilde es verla en un equilibrio total, así como Cristo lo es. La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando ésta salta. Jesús, por ejemplo, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, reacciona con mansedumbre ante su destino y acepta, por tanto, su calvario y su muerte. Se sacrifica para salvar la humanidad por amor y por obediencia. Allí tenemos humildad, mansedumbre. Hay otro elemento que menciona Pablo para poder mantener esta unidad, y esa es la paciencia. Una persona que posee una cualidad, esta cualidad, la paciencia, tiene la capacidad de soportar por mucho tiempo aquellas personas desafiantes y provocadoras de problemas. Y esto a lo mejor no suena como conocido, a lo mejor somos parte de aquello. Así como nuestro Dios nos mostró paciencia a través de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra tenemos muchos versículos de los cuales el Señor
nos enseña que debemos soportarnos. Sin embargo, notamos el detalle de que no es solo una parte la que debe soportar, sino una paciencia, tolerancia mutua dentro de la congregación. Así, de esta manera, Jesús enseñó que tendríamos paz entre los hermanos y, por ende, unidad. Como origen, en el vocablo latino patientia, la palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto, una persona, para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. De esta forma, puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no suele alterarse. Uf, qué tremendo, ¿no? Qué lejos estamos de aquello. Pero Pablo dice que para mantener la correcta unidad es importante estos elementos: mansedumbre, paciencia, templanza. Ahora, el concepto de la unidad basado en la doctrina necesaria también es importante. Efesios, desde el verso 4 al 7, habla de un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice el pasaje. Tenemos un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Dios, nuestro referente, es uno en sí mismo, y nosotros basamos nuestra doctrina de fe en la unidad, compartiendo un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. El mejor ejemplo de unidad es Dios en su esencia, porque hay un solo Señor, según indica el versículo. Pablo nos habla no de otro, sino de nuestro Señor Jesucristo, el único por el cual podemos tener fe y esperanza, mediante el cual nos hemos bautizado en su nombre, aquel cuya venida estamos esperando. Esta unidad, desde el punto de vista doctrinal, es tremendamente importante. Tenemos elementos que nos unen, tenemos nortes exactamente iguales: un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un mismo Padre. La unidad de la Iglesia basada en la diversidad de ministerios. Recién mirábamos cómo algunos de los tantos ministerios que David leía, una cantidad enorme de ministerios, cada uno haciendo su función. Volvamos a la imagen de cuando íbamos al templo. Cuando llegábamos allí, ¿qué encontrábamos en primer lugar? Bueno, las puertas abiertas. Alguien abrió el portón. Sí, alguien abrió un portón. Había alguien de algún ministerio encargado de aquello. Usted, yo, todos teníamos un espacio donde estacionarnos, los que llegábamos con vehículos. Un lugar donde la gente podía ingresar. La parte del pasillo estaba limpia, el ingreso era agradable, había hermanos que le estaban esperando, habitualmente uno o dos matrimonios. Eso no era así por el azar. Hay un ministerio, en este caso de servicio, que se planificó, que concordó llegar allí. Luego usted se sentó y le ofrecieron un café. Decían allí algunos que opinaban hoy día, un café después del culto. Juntarnos. ¿Se acuerda lo que lográbamos o lo que se logró cuando nos juntábamos en el George Chator? Esa unidad se daba gracias a esa instancia, a ese momento después del culto. Nos quedábamos a conversar un poquito, especialmente para el invierno. Y bueno, después usted se encuentra en el culto y se da cuenta que las sillas están ordenadas. Y se da cuenta que hay un programa, el ministerio de alabanza, alguien ora, alguien canta, alguien predica, en fin. Hay todo un sistema que funciona. ¿Por qué? Porque en esto de los ministerios todos funcionan. Y en medio de la diversidad, porque todos somos distintos, opinamos diferente, tenemos caracteres distintos, tenemos edades distintas, pero todos, bajo un solo lema, un solo objetivo,
podemos lograr aquello. Por eso la unidad de la iglesia basada en la diversidad de ministerios es importantísima. La unidad no es sinónimo de uniformidad. Anótelo. Si lo puede subrayar, hágalo así. Póngale allí una, no sé si entre comillas, con letra negrita, en fin. Pero la unidad no es sinónimo de uniformidad. De repente, si algunos piensan y creen que tenemos que ser todos iguales, todos funcionar de la misma forma. No, así como el rompecabezas, así como el cuerpo mismo, cada uno tiene una función diferente y una utilidad distinta. Este dedo, ni por muy pequeño e insignificante que pueda ser, no puede ser reemplazado por nada más. Tiene su función. Así también el cuerpo de Cristo. La unidad no es sinónimo de uniformidad. La unidad es compatible con la variedad o la diversidad de quienes conforman la iglesia. Por eso, usted que está allí, cualquiera sea la función que cumple dentro de la iglesia, sea parte o no de un ministerio, tenga un cargo o no lo tenga, usted es tan importante como aquel que supuestamente tiene la actividad más grande dentro de la iglesia. Porque Dios nos ve en un conjunto, en un cuerpo, y cada uno con una función. Si uno de nosotros no realiza esa función, todo va a andar de manera incorrecta, no va a funcionar. Por eso, sintámonos tremendamente importantes dentro de la obra de Cristo, independiente de la obra que nos toque realizar. Aunque sea algo que no todos vean domingo a domingo, porque hay actividades que se realizan que nadie las ve. Sin embargo, a veces esas suelen ser las más importantes. En el verso 6 del libro de Efesios se hace una referencia a todos. En el verso 7 empieza por cada uno, de manera que la unidad se transforma en diversidad en la iglesia. Con esto Pablo señala que la unidad no debe ser malentendida como analogía, como si cada cristiano es un clon del otro. No. Por el contrario, la unidad de la iglesia es interesante por su complejidad, tanto formativa como efusiva, con naturalezas diferentes, en el que Cristo trata todos los dones y todos los ministerios para el beneficio mutuo. El apóstol señala dos tipos de ministerios: aquellos que corresponden al cimiento de la iglesia y los que conciernen a la edificación de la misma. ¿Se da cuenta? Todos somos importantes. No nos sintamos menoscabados, ni tampoco menoscabemos el trabajo del otro, porque todos formamos un cuerpo y somos parte de la unidad de la iglesia. Ahora, miremos la unidad de la iglesia basada en la madurez y el crecimiento. El verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí, escuche bien, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estimados, el propósito de los diferentes ministerios es de proporcionar al cuerpo de Cristo todas las herramientas posibles para su afirmación y a su vez la edificación plena del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para su vital crecimiento. El crecimiento y la valoración del cuerpo de Cristo es un proceso bastante largo, donde se dejan ver tres complejas etapas. Llegar a ser un varón perfecto es otra manera de citar esta unidad completa. Está claro que todo seguidor de Cristo tiene el deber y la responsabilidad de crecer hasta la madurez de Jesús, cosa que no vamos a lograr en esta tierra, sino que cuando estemos con Él. Y se trata también de lo colectivo. La iglesia está figurada como un solo organismo, como decía Carlita delante. Es un organismo, es vivo, el cuerpo de Jesucristo. Y esta debe crecer hacia la estatura madura y adulta. A veces pasamos años en la iglesia y nos sentimos por cosas que son muy básicas. Eso habla de una cierta inmadurez. Nosotros como cristianos tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo también en estatura espiritual. Y a la mesura de la
de la altura de la totalidad de Cristo debe ser. Aunque por un lado es colectivo, por otro el desarrollo depende también de la madurez de los miembros en forma individual. Porque la palabra dice que no se puede ser niños fluctuantes, como leíamos recién, o sea, inestables o ignorantes desde el punto de vista espiritual. Lo que Pablo, el apóstol, quiso decir es que no podemos ser de los que son llevados de aquí por allá, los que llaman vientos fuertes a la deriva, aquellos que escuchan de repente un tema relacionado con algo de un tono y después de lo mismo pero de otro tono y se van para allá y resulta que andamos divagando espiritualmente. Eso es lo que no debe ocurrir en un cristiano maduro. Nuestra consecuencia y experiencia con la Biblia debe ser también algo que debemos tener en cuenta a la hora de este crecimiento en la iglesia. Estimados, hemos hablado de paciencia, hemos hablado de ser mansos, hemos hablado de humildad, hemos hablado de varios elementos, hemos hablado de los dones. También allí Pablo lo destaca, el tema de los dones espirituales. Y ya vamos a ir un poquito con aquello. Pero hay un elemento clave que es el amor. Este termina siendo una cualidad que engloba todas las antes mencionadas. Esta es la más importante, la que agrupa la humildad, la mansedumbre, la paciencia. No vamos a poder ser mansos, humildes o pacientes si no hay amor. Cuando interactuamos entre los hermanos de la iglesia y de repente hay uno que piensa distinto a nosotros, la única forma, la única manera de poder salir adelante y trabajar en conjunto es que el amor se refleje cada día en nosotros. No podemos sentirnos absolutos, no podemos sentirnos únicos, porque tenemos que trabajar la unidad de la iglesia en torno al amor. Pablo centra la unidad en un factor primordial, el amor, al que llama el vínculo perfecto. En Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, otra vez, de mansedumbre, de paciencia, lo vuelvo a repetir, soportándoos unos a otros. Soportándoos, cuando habla de soportarse, porque significa que hay ocasiones en donde no nos vamos a llevar bien, pero tenemos que soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice el verso 14 de Colosenses 3. Quiero citar aquella oración de Jesús, momentos antes de enfrentar la cruz, cuando Él ya se había encariñado con los discípulos, cuando Él ya se había encariñado con la gente que estaba alrededor, cuando Él ya estaba de alguna forma asumiendo, o en gran medida, asumiendo este ministerio que iba a tener también muchos detractores. Jesús se inclina ante el Padre y le dice: Padre, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. No solamente pedía por los discípulos, sino por los que creeríamos después. ¿Sabe lo que les pide? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, le dice Jesús, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego Jesús, en esa oración, que tiene que haber sido con mucho esfuerzo a ratos para sacar las palabras, había muchas emociones juntas. Él dice: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
Dios nos hace un llamado en esta mañana, estimados hermanos, como iglesia, a poder mantenernos unidos, aún en medio de la diversidad, aún en medio de las opiniones distintas que podamos tener. Podemos opinar distinto en muchas cosas, pero hay cosas que nos tienen que unir. Una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma doctrina, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Salvador. Somos un cuerpo con variados dones. Estos son individuales e individualmente los ponemos al servicio del Señor. Ninguno es más, ninguno es menos que el otro. Todos, cual más, cual menos, somos importantes y tremendamente necesarios para el desarrollo de la Iglesia de Cristo. De modo de conclusión, podemos decir lo siguiente. Debemos estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos, dispuestos a dar y pedir perdón, dispuestos a la reconciliación, a ser humildes y a todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad de estar bien con los demás. ¿Cuánto nos cuesta? A veces queremos que nuestra opinión prevalezca, pero aquí tenemos un desafío. Un segundo desafío. Debemos estar dispuestos a ser pacificadores. Hablábamos recién, hoy día, en un mundo tremendamente polarizado, en un país tremendamente polarizado, nos cuesta mucho. Ser mediadores, más aún dentro de la iglesia. Ser reconciliadores, proporcionando la paz y la unidad entre los demás en todo momento. A veces, que nuestra opinión mengüe. Ok, consensuemos, pero procuremos, propiciemos la paz para el bien de la unidad de la iglesia. Como tercer elemento, debemos mantener siempre la sensibilidad necesaria para recordar nuestro punto de adoración. Nuestro Dios es uno, entonces nuestra unidad es exaltación para Dios, es nuestra forma de adorarlo. Y debemos estar dispuestos a usar nuestros dones espirituales para la edificación de los demás, fortaleciendo así el crecimiento en amor. ¿Podemos estar unidos aún siendo distintos? Sí. ¿Podemos estar unidos aún teniendo diferentes acciones cada uno dentro de la iglesia? Sí. En medio de la diversidad es posible la unidad. Las piezas de un rompecabezas, mientras más distintas sean, será mucho más fácil poder ensamblarlas. Y el cuerpo de Cristo, teniendo cada uno el rol que corresponde, podremos desarrollarlo como Dios quiere que lo realicemos. Le invito a orar.